La gestión macroeconómica prudente ha respaldado la resiliencia de Guatemala con una baja inflación, amplios colchones y un superávit sostenido en cuenta corriente. Se recomendó el impulso de la inversión en infraestructura, mejora del tema portuario, continuidad del impulso de la agenda contra la corrupción, una reforma tributaria, entre otros temas. Más allá del 2025, se prevé que el crecimiento superará ligeramente de 3.5%, aunque una aceleración de la ejecución de las infraestructuras públicas y de las reformas estructurales podría impulsar tanto el crecimiento actual como el potencial en los años siguientes. Primero, para elevar la inversión privada de los bajos niveles actuales, se requieren insumos públicos complementarios, infraestructura, mano de obra capacitada y sana, seguridad, que solo pueden lograrse de manera adecuada y si se aumenta el gasto público y se mejora su calidad al mismo tiempo. Asimismo, se espera la pronta presentación de una iniciativa de ley de compras y contrataciones. Sobre este informe preliminar, el Banco de Guatemala fijó su postura. Destacaron efectivamente que hay un manejo de la macroeconomía prudente, que es un tema que corresponde al Banco Central. Evidenciaron también que es necesario tener una mayor inversión. Así que en conclusión diría la visita fue buena, creo que está recogiendo muy bien la situación actual del país, se ven avances importantes, pero también desafíos que claramente tenemos que llevar a cabo. Esto al final del día es un comunicado, no es el informe final. Ellos el reporte final lo van a entregar, según nos indicaron, en el mes de septiembre, ya con la aprobación respectiva de las autoridades en Washington. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este análisis y durante esta noche nos acompaña Max Santa Cruz para poder analizar estos temas, así que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Max? Muy buenas noches, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Andy, en un día no habitual, pero muy contento de acompañarte en este día viernes de lluvia para poder hacer este análisis sin duda interesante. Así es, vamos a hablar entonces de esta recomendación, de cómo el Fondo Monetario ha resaltado esa resiliencia de nuestra economía también, pero sin duda hay algunas recomendaciones que ir atendiendo para ir mejorando la situación. Somos resilientes, pero no estamos en los mejores momentos, sinceramente creo que no es el mejor momento de nuestra economía, pero hay algo que me llama muchísimo la atención. El tema de la infraestructura es algo que se resalta y creo que hemos coincidido en muchas ocasiones, ¿no? Esto sin duda alguna puede ir marcando un retroceso para nuestra economía, para nuestra producción y creo que es algo muy importante que atender porque la red vial está muy complicada. ¿Tú qué piensas, Max? Bueno, esta lectura de este análisis que presenta el Fondo Monetario Internacional es interesante porque usted preguntará en casa, ¿y esto a mí por qué me tiene que interesar? Claro. Y sin duda le tiene que interesar no solo por el tema de infraestructura, sino porque hablan sobre el manejo macroeconómico del país en términos exterior. Sin embargo, tal vez usted no lo siente, o bien, si ahora vemos que hay elementos externos, por ejemplo, de la guerra que se está dando o que se da de manera todavía un poquito intermitente entre Irán e Israel, el precio del petróleo en el mercado internacional tiene un proceso a la alza de cerca de un 13%. Entonces, si ustedes suman esos elementos externos, pero también van a los elementos internos, que son la parte de infraestructura, seguramente este gobierno ha padecido o se le ha señalado de que no ha sido precisamente el mayor ejecutor de la necesaria y permanente transformación o construcción de infraestructura vial desde la prioritaria hasta la básica en este país. Vale la pena decir que en el caso, por ejemplo, de las carreteras, que es donde hemos visto muchos estos ejemplos, en donde se habla del famoso kilómetro 44 en carretera Palín-Escuintla, sí. 280 días para poder terminar un trabajo que debió terminarse en mucho menor tiempo. Hay que decir que Guatemala tiene una brecha de carreteras de cerca de 17,000 kilómetros. Al año solo hemos construido prácticamente en los últimos 30 años por año 215 kilómetros nuevos de carreteras,
cuándo deberíamos estar construyendo 1.500 nuevos kilómetros de carreteras para llegar en esta brecha de 17.000 a 34.000 kilómetros, que nos podría realmente insertar en un escenario en donde este tipo de valores que hoy en día nos señala el Fondo Monetario Internacional, entre otras disposiciones a nivel interno, son fundamentales para la atracción de inversión y para la capacidad incluso interna de movilidad, competitividad y mejores calidades de vida también de los guatemaltecos, que estamos muchas veces amarrados y muchas veces condicionados por una infraestructura que no responde a las necesidades del país. Sin duda alguna, son aspectos muy importantes que ir notando. Creo que hay mucho optimismo por parte de las autoridades del Banco de Guatemala, la superintendencia, de poder mejorar la situación. Se han hecho esfuerzos para ir controlando y por eso se marca esta resiliencia, pero sin duda alguna hay que atender estos indicadores para poder mejorar también nuestra economía. ¿Qué otro aspecto crees que está fallando dentro del país, Max, que podría marcar un retroceso o una pausa en un avance a las mejoras económicas? Una agenda pendiente que sin duda está en el escenario y que es parte de lo que también se señala, no solo en este informe, sino que también incluso dentro de las mismas condicionantes que está poniendo Estados Unidos para renegociar el arancel del 10%, es la transparencia en el uso de los recursos del Estado, pero también una política verdaderamente fuerte que pueda permitir apostarle a un combate a la corrupción de manera sistémica y decidida. Creo que esos son elementos importantes. Creo que también la calidad del gasto es un elemento a considerar, ya que muchas veces, o por lo menos en el presupuesto nacional, destinamos cerca de un 85% para funcionamiento, que no sería malo si de repente este 15%, pues realmente, aunque fuera muy corto, se invirtiera de manera efectiva en las necesidades que se tienen en salud, educación, bueno, y tantas otras como infraestructura. El problema es que tampoco pasa. Entonces, hoy en día llevamos en el tema de infraestructura, regresando un poco al tema, por ejemplo, una ejecución bajísima, planes de mantenimiento de la red vial nulos, no asignados por errores técnicos o por las razones que usted quiera, pero usted sigue encontrando estos basureros a lo largo de la carretera, usted sigue encontrando los tremendos hoyos y agujeros en cualquier parte del sistema de carreteras en Guatemala, y esperamos, en serio, que esa falta de atención en la prevención y mantenimiento no vaya a generar resultados que de repente nos vayan a perjudicar en esa ya limitada movilidad que tenemos en Guatemala. Hablo a nivel de inundaciones, puentes destruidos por falta de mantenimiento. Sin duda, ese tipo de cosas son las que se señalan en un informe como esto, en donde nos hace falta mejorar esas capacidades. Afortunadamente, sí se han tomado en el ámbito de la macroeconomía, por ejemplo, en el tema de la Junta Monetaria, tal vez porque son instancias más técnicas y menos políticas, un manejo adecuado de la política monetaria en el país, y esto ha ayudado a que esta inflación no se dispare como en otros lados. Lógicamente, la recepción de remesas familiares, escuchaba en unos eventos anteriores la importancia que habla, incluso el Fondo Monetario Internacional también lo menciona, y necesitamos también generar, por supuesto, una banca que responda a las necesidades de la promoción o del movimiento de la economía que necesita el país, para que ese elemento de inversión con generación de emprendimientos y negocios pues pueda acelerar un poco más la economía y favorecer, por supuesto, los bolsillos de tantas familias guatemaltecas. A nivel legislativo, ¿crees que estamos bien, que no hace falta poder reforzar a lo mejor algún aspecto que podría ir marcando claridad o ayuda incluso para facilitar procesos, para poder hacer mejoras, incluso que pudieran ir contribuyendo también entonces en el crecimiento económico y macroeconómico en el país? Sin duda, se han hecho algunos avances, especialmente el año anterior. Este año ha sido poco lo que se ha visto, pero el año anterior se vieron algunos signos de avance en tema, por ejemplo, de esta ley para la priorización de una infraestructura vial, sin duda importante para el país. Se empezó a dejar en el escenario la necesidad también de la modificación a la ley de alianzas públicas-privadas, también, que es fundamental para poder dinamizar la inversión necesaria, no solo en infraestructura, sino en otras áreas en donde el Estado ya no tiene capacidad. No solo por ejecución, a veces incluso presupuestaria, pero también incluso dentro de lo que hemos visto, esos vicios de corrupción que a veces no han permitido generar la obra necesaria para el país. Pero también
se hace necesario revisar en una de las recomendaciones que hace este informe la ley de compras y contrataciones, hablando de los mismos elementos nuevamente de transparencia. Es decir, el Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de hacer muchos de estos grandes pasos importantes en la dirección correcta del país, pero es a veces preocupante cuando, por ejemplo, el día de ayer, en una sesión extraordinaria, llegan 63 de los 160 diputados y en donde uno de los temas importantes de la agenda para tener concluido antes del 23 de junio era la aprobación por lo menos de los representantes del Congreso de la República ante el directorio de la Superintendencia de Competencia. Entonces ahí pareciera ser que los mensajes se cruzan y aquí hay que señalarlo, la buena voluntad política que puede expresar cualquier partido político, incluso el Ejecutivo, se traslada en acciones. Las palabras a veces son muy cortas y no son suficientes para estas acciones que son las que sí demandan los cambios que tienen que ser rápidos para que Guatemala avance en esa dirección. Y que por cierto esta Superintendencia de Competencia ha sido un tema pendiente, ha sido un tema que se pide también que se pueda hacer y que podría marcar también una diferencia en cuanto a la economía, realmente cuál es el objetivo que busca y pues todavía no está integrado. Hoy en día hay algunos exportadores, o muchos, que están teniendo algunos problemas con productos, con algunas de las navieras, especialmente en el puerto de Santo Tomás, en donde se están pues, de alguna forma cargando algunos cobros que están retrasando el envío recargo de $200 de los productos, que es mucho dinero lo que se pone en juego y que lógicamente es un costo que asume el exportador, porque si lo traslada al comprador, pues quedamos fuera a veces de la capacidad de competitividad que necesitamos hoy en día, en donde aparte hay que agregarle, si bien no hemos sido tan perjudicados en esas tarifas arancelarias que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto recientemente, pero aún así, incrementen usted el 10%, más este tipo de problemas que se van dando en la capacidad de exportación del país, y esto puede llegar a afectar incluso, haciendo números en la información que hemos tenido, hasta 3 millones de guatemaltecos en las diferentes áreas de producción y exportación de productos de Guatemala hacia el exterior. Es algo que es importante y que no debemos dejar a un lado. ¿Qué pasaría si tuviéramos una superintendencia de competencia? Ya funcionando. Posiblemente estaría revisando que ese tipo de prácticas estén enmarcadas dentro de la ley y no que sean una especie de cobro antojadizo, una especie de chantaje para poder venir y agilizar eventualmente ante la urgencia de los exportadores a través de un pago, nuevamente la normalización de las operaciones de estas navieras. Es muy importante de verdad que se pueda atender, porque aquí el punto es que es un trabajo de todos. Realmente quizás nos enfocamos únicamente en el Ejecutivo, obviamente tiene que hacer su parte, lo que le corresponde y dentro de las funciones que también debe realizar, que tienen un porcentaje bastante alto de responsabilidad, de poder entonces mejorar y atender entonces estas recomendaciones, pero el Congreso de la República también tiene que hacer su parte y en sí cada una de las instituciones públicas tiene que cumplir, porque tiene que ser un esfuerzo de todos al final, porque es la construcción de un mejor país y sobre todo una mejor economía que es urgente de poder atender. Definitivo, el sector privado también a nivel de una banca que corresponda a estas necesidades de actualización en una dinámica de inversión, a rato esos emprendimientos interesantes que mueven la economía o estos negocios que se van dando para que, si bien en un manejo responsable de la deuda pública y también de la administración de los recursos en las finanzas del país con la Junta Monetaria, etcétera, pues por supuesto tengan esa misma sintonía para que unido a lo legislativo, unido también al ejecutivo, podamos avanzar. Eso es lo importante sin duda. Así que es relevante poder tratar este tema, por eso hoy se lo estamos presentando en el análisis. Vamos a hacer una pausa en estos instantes, regresamos enseguida hablando acerca de retornados con nacionales.